Muy buen día para todos. Vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a lo que hemos visto de ecuaciones, de espejo de ecuaciones. Vamos a mirar cómo se resolvería el de valor absoluto y arrancaríamos con un nuevo tema con respecto a desigualdades, ¿sí? Entonces, ahora bien, estos libros son ejercicios propuestos por el libro. Si ustedes pueden tomar su precálculo de Stewart y ahí miran los ejercicios de la sesión que hemos venido, de la sección que hemos venido trabajando. Listo. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos de una vez con esto, que nos piden encuentre todas las soluciones reales de la ecuación. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que aquí lo que vamos a realizar es el despeje de nuestras variables. Hay muchas formas de resolver este tipo de ejercicios. ¿Cuál es la más acertada? Pues no hay ningún proceso que uno diga eso está bien, eso está mal, siempre y cuando obviamente el análisis matemático que se haga sea preciso y sea coherente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer acá? Pues despejar este tipo de variables. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Entonces, tengan en cuenta que tendría como denominadores estos dos elementos de esa fracción. Por ende, lo que yo voy a hacer es simplificar la fracción de tal manera que voy a unificar ese denominador para las dos fracciones, es decir, x por x menos 3. Entonces es muy sencillo. ¿Qué le hace falta a esta fracción para que efectivamente su denominador se parezca a esto? Entonces ahí podemos ver que evidentemente tiene el factor x, le haría falta el binomio x menos 3. Por ende, arriba multiplicaría por x menos 3 menos, ¿por qué menos? Este menos que tenemos acá, ¿sí? Entonces, menos. ¿Y qué le haría falta entonces a esta fracción, específicamente a este denominador, para que se parezca a este denominador de acá? Efectivamente, le hace falta el factor, el producto que generado con respecto a x. Por ende, sería este 12 multiplicado por x más 4, o dejémoslo acá como igual a 4, a menos 4. Entonces tengan en cuenta que lo que voy a hacer acá es pasar a la operación opuesta. Si está sumando, pues pasa a restar. Reitero, ustedes lo pueden hacer de varias formas. Si desean, puede colocar pues resto en ambos costados de la igualdad del menos 4 y pues así lo vamos a obtener. Bien, ya teniendo esta parte, voy a tener esto como un divisor. Entonces al encontrarse el dividiendo, yo lo puedo pasar al otro costado a multiplicar. Es decir, que tendríamos 10 y de una vez voy a generar este producto, propiedad distributiva, de una vez para poder resolver. Entonces 10x menos 30 menos 12x es igual a menos 4x por x menos 3. ¿Sí? Bien, entonces teniendo esto, fíjense que ya podemos ir ajustando nuestra ecuación de tal manera que puedo cuadrar las variables a un solo costado. Pero entonces vamos a generar primero estos productos. Entonces tendríamos 10x y menos 12x, eso me daría menos 2x es igual. Vamos a operar esto de una vez, entonces sería menos 4x al cuadrado, ¿sí? Menos por menos me daría entonces acá más 12x y este 30 que no coloca acá, que era negativo, pasa al otro lado a hacer su operación opuesta, que sería sumar. Entonces sería más 30, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta parte, ya vamos a continuar aquí arribita, donde vamos a ir resolviendo de una vez. Entonces, voy a dejar al costado derecho todas las variables. Es más, si desean, puedo colocar al otro costado todo para generar un trinomio igualado a cero y empezar a generar los procesos de factorización que ya hemos trabajado, ¿sí? Entonces, al otro costado nos quedaría que ese menos 4x al cuadrado me quedaría positivo, 4x al cuadrado, ¿sí? El 12 está sumando, pasa a restar, entonces, como es menos 2x, y este que pasaría a restar menos 12x, entonces esto me daría menos 14x, ¿sí? Y el 30 que está sumando, pues me pasa a restar al otro lado 30. Entonces, fíjense que este paso eh, fue de más, no era necesario.
haber hecho ese paso de ese número 30. E igualado a cero. Entonces ahora bien, fíjense, tenemos un trinomio que no sabemos de qué forma es, pero entonces si vemos que no podemos encontrar rápidamente un número que multiplicado me dé 30 y sumado o restado me dé 14, en este caso restado me dé 14, pues entonces podemos aplicar de una vez lo que se vio en clase, que es la cuadrática. Recordemos cómo era la forma de la cuadrática, era menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante. ¿Cómo era el discriminante? B cuadrado menos 4ac y todo esto entonces partido sobre 2a. ¿Sí? Entonces si quieren pueden resolverlo de esa manera de una vez o miremos si podemos encontrar dos números que multiplicados me den 30 y restados me den 14. Entonces sabemos que los números son 5 y 6, pero este no me puede servir. Y tengo 15 por 2, pero este número tampoco me sirve para hacer eso. Entonces, vámonos de una a la cuadrática para no estar perdiendo el tiempo y ir buscando elementos que multiplicados me den 30. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esta parte? Entonces, cogeríamos b, que en este caso sería menos 14, y como es menos b la cuadrática, entonces me quedaría 14 positivo. Más menos, porque recordemos que las raíces de sus índices de la raíz pares se colocan más menos, y b al cuadrado, entonces tendríamos que resolver efectivamente ese 14 al cuadrado. ¿Cuánto nos genera el 14 al cuadrado? Rápidamente, pues como esos son potencias, sabemos automáticamente que sería 196. ¿Por qué positivo? Porque recordemos que es b al cuadrado, entonces ingresa en la potencia el signo negativo, menos por menos daría más. ¿Menos quién? Menos 4 veces a por c, o sea, 4 por menos 30. ¿Y todo esto partido en quién? Todo esto partido en 2a, o sea, 8. Listo. Entonces sería 4 por 4. Bueno, todo esto va dentro de la raíz, ¿no? Bien, entonces tenemos 4 por 4, 16. Y 16 por 30, eso viene siendo, a ver, 3, 4, 8, 4, 480 positivo. Entonces tendríamos 14 más menos 196 más 480. ¿Por qué más? Porque el menos que tenemos acá, por este menos me va a dar positivo. ¿Listo? Y todo esto partido aquí en 8. Entonces fíjese que ahí podríamos sumar obviamente con ese 196 y mirar a ver si le podríamos o si hay raíz exacta. Si tiene raíz exacta, entonces esto me daría 14 más menos raíz cuadrada. Raíz cuadrada, entonces, para hacerlo rápido, vamos a utilizar aquí muy a la mano esta aplicación. Perdón. A ver. Entonces sería 196 más 480 igual. Y sería entonces raíz cuadrada de esto sería 26. Listo. Entonces ahí ya podríamos ver efectivamente que esto sería entonces 26 partido en 8. Listo. Entonces, hay muchas formas de realizar estas cosas, ¿sí? Entonces, ya sea que lo hagamos de manera de forma. Dame un segundito que tengo aquí. Me enredé con esta. Ya, ahora sí. Ya. Entonces hay muchas formas. Podemos dejar este resultado así, ¿sí? O puedo distribuir o expresarlo de una forma más sencilla. Ahí sí ya es como ustedes deseen, no
no es necesario, por decirlo así. Yo puedo dejar esto como respuesta. Quiere decir que las x tendrían dos valores, cuando esta raíz o es positiva o cuando esta raíz es negativa, ¿sí? No hay ningún problema con respecto a esto. Entonces, bien, ¿qué sí podríamos hacer? Bueno, que si yo quisiera descomponer esta parte o expresarlo de una manera más, como más fácil, digamos así, o quiero simplificarlo aún más, pues yo sabría que 14 dividido en 8, pues esto me daría 7 cuartos, ¿sí? Más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? Pues de 26 sobre 64, ¿sí? Y puedo simplificar si deseo esto, entonces sacarle acá mitad y mitad. Entonces yo puedo decir que tiene dos soluciones. X igual a 7 cuartos más menos la raíz cuadrada de 13 partido en 32. ¿Sí? Entonces, dos soluciones. ¿Por qué? Porque cuando la raíz es positiva, pues me va a dar una solución, y cuando la raíz es negativa, me va a dar una solución. Entonces, lo podemos dejar de esa manera. No hay ningún inconveniente, más, menos, o simplemente lo expreso cuando es positivo o cuando la raíz es negativa. Y esas serían las dos posibles soluciones que tendría nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya es la forma de proceder de una expresión, de una ecuación, y cómo despejar esta ecuación de tal manera que podamos encontrar los posibles valores efectivamente aquí de ¿quién? De x. ¿Listo? Vamos ahora con el valor absoluto, otro ejercicio. Entonces, venga, acomodamos esta parte, lo voy a dejar por acá. Valor absoluto. Entonces nosotros estuvimos hablando con respecto al valor absoluto y estuvimos recordando de que cuando yo tengo el valor absoluto, lo que me estoy refiriendo es que hay dos posibles soluciones que pueden encontrar o pueden haber acá, ¿sí? Entonces, fíjense con respecto a cuando es menos 1 y cuando es 1 este valor absoluto. Entonces, ¿por qué voy a hacer hincapié en esto? Porque si bien recordamos, nosotros sabemos que este valor absoluto va a tener dos posibles valores. Entonces, menos 6, ¿sí? Que es todos los posibles valores que pueden haber acá, que puede ser o negativo o puede ser positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros acá? ¿Qué valores tendríamos que darle acá? Entonces, cuando el valor absoluto es 1 y cuando el valor absoluto es menos 1, ¿sí? Entonces, obviamente aquí sería x es igual a 7, ¿sí? Y x es igual a 6, perdón, a 5. ¿Ven? Entonces, estos son los dos posibles valores que podría tener este valor absoluto. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte del video. Ya vamos a hacer entonces una segunda parte. Pero antes de ello necesito que generen una lectura previa con respecto a el modelo de ecuaciones, cómo se plantea una ecuación, ya sea lineal, ya sea cuadrática, polinomial. Bueno, ahí sí no importa el tipo de ecuación, pero entonces ¿a qué nos referimos con modelos? Todo lo que se infiere con respecto a modelos, lo que indica es que como una situación cotidiana, biológica, física, entre otras, se puede plantear mediante una ecuación. Entonces, realmente eso es lo que yo debo tener claro. ¿Cómo puedo, a partir de lo que leo, plantear ahí una ecuación? Entonces, esto lo podremos resolver más adelante, ya sea una sesión, en una sección, que una reunión que hagamos presencial o de manera virtual, se haría un videito para que ustedes tengan claro un poco más esta parte de cómo puedo generar este tipo de ecuaciones a partir de una situación. Es muy similar, en pocas palabras es lo que el ejemplo que les planteé con respecto a la pelota, o más bien el proyectil que fue disparado hacia arriba. Hicimos ese análisis detallado y entonces se trabaja como de la misma manera, ¿sí? Entonces, ya dado esta parte, arrancaríamos con respecto a las desigualdades. ¿Qué es una desigualdad? Bien. Entonces necesito saber, ok, ¿qué es una desigualdad o qué entendemos por desigualdades? Como bien hemos venido trabajando anteriormente, era todo lo relacionado con respecto a ecuaciones. No me interesa en este momento el grado de la ecuación, si era una ecuación lineal, si era una cuadrática, cúbica, polinomial, bueno, entre otras.
sino aquí ya vamos a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con desigualdades, ¿sí? ¿Qué es una desigualdad? Anteriormente sabemos que las ecuaciones se manejaban con un parámetro específico que es una igualdad. En las desigualdades ya no es una igualdad, ya se manejan parámetros específicos como menor que o igual, que sería con la línea acá abajo, mayor que y mayor que igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que efectivamente yo no voy a hacer automáticamente solo una igualación, ¿sí? Como es el caso de las ecuaciones. Y los posibles valores, digamos, de esta ecuación lineal, para los posibles valores que puede tomar la variable, es únicamente un solo valor. ¿Qué valor podría ser ese? Ah, pues si yo genero el despeje de esto, este 7 que está sumando pasa a restar, me daría 12. El 4 que estaría multiplicando la variable pasaría a dividir, entonces sería 12 dividido en 4 sería x igual a 3. ¿Qué significa eso? Que voy a encontrar un punto en una recta numérica que va a ser 3. A diferencia de una desigualdad, no me va a resolver o no me va a dar la solución un único valor. Obviamente dependiendo del criterio o más bien de la limitación que me genere este símbolo. Si me dice si es mayor, menor que, igual que, ¿sí? Entonces, aquí esto se resuelve de la misma manera que resolveríamos una ecuación. Igual. Entonces, van a haber unos parámetros específicos que lo voy a anotar ahorita más adelante, es cuando se está generando un producto. Si se genera un producto, ya sea por el número entero o por su inverso, ¿sí? Que ustedes saben que cuando multiplico un inverso es porque está generando una división. Entonces, cuando yo multiplico o divido cierto término negativo, entonces sí se va a generar un cambio en esta simbología, pero pues ya lo vamos a ver más adelante. Por el momento esto se despeja igual. 7 está sumando, pasa a restar, me daría 12. Y este 4 que está multiplicando pasaría a dividir. Es decir, que esto me daría x menor o igual ¿a quién? A 3. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que x, para que conserve verdadera esta desigualdad, x no puede ser mayor a 19. ¿Sí? Igual sí lo puede ser, porque acá este símbolo me está indicando que puede ser igual a 19, pero no puede ser mayor que 19. Entonces yo ya no estoy dando una posibilidad, porque recuerden que yo estoy trabajando en el conjunto de los números reales. Es decir, que yo lo que voy a dar es infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque este x cuando es igual a 3, esta igualdad me va a dar 19. A ver, 3 por 4, 12. 12 más 7, 19. O sea, 19 menor o igual a 19. Cumple con la condición. Pero ahora bien, x puede ser menor que 3. Por ejemplo, x va a ser 2. 2 por 4, 8 y 7, 15. Y 15 sí es menor que 19. Entonces fíjese que yo ya voy a pensar en infinitas soluciones, infinitos números reales que cumplan esa condición, cual que sea igual o menor que 3. Por ende ya voy a obtener un intervalo que va a ser acotado en infinito abierto, negativo, hasta 3 cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque el número 3 se encuentra contenido en ese intervalo. Es decir, que yo puedo tomar a 3 como parte de la solución. Por eso decimos que el intervalo va a ser cerrado, ¿sí? En esa parte. Entonces vamos a ver también con respecto a los tipos de intervalos. ¿Cuáles serían? Entonces, abiertos en ambos lados. ¿Qué significa esto? Que no están contenidos los extremos del intervalo en la solución. Abierto en un lado y cerrado en el otro, ¿sí? Y viceversa. Entonces, cerrado en el otro y abierto en alguno de los extremos. ¿Qué significa eso? Que en este extremo, en el extremo inferior, está contenido el extremo de ese intervalo.
Y en este extremo superior está contenido ese extremo, el intervalo. Cuando esto está así, de esta manera, con paréntesis, no estaría contenido ese extremo, ¿sí? Y la otra forma es esta, que indica que los dos extremos están contenidos, o sea, que hacen parte de la solución. Cuando se utiliza cada uno de ellos, depende de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá estoy tomando un valor. ¿Qué valor? Cualquiera. Contenido en 3, porque fue lo que encontramos en la solución, contenido en 3 y todos los valores hacia dónde, hacia la izquierda de 3, donde tiende a infinito, ¿sí? O sea, desde infinito para acá, un número extremadamente pequeño, ¿sí? Hace parte de la solución de este ejercicio, de este elemento. Entonces, esto es lo que consiste realmente en las desigualdades. Y para ello, pues vamos a ver una tablita que nos va a servir o que vamos a utilizar mucho, que es esta, en el cual vamos a hacer un pequeño análisis. Un pequeño análisis con respecto a qué? A las reglas o las propiedades que tienen las desigualdades. ¿Qué propiedades hay? Bueno, tengan en cuenta que estos pueden ser términos aritméticos, pueden ser términos algebraicos, pueden ser expresiones algebraicas, o sea, puede ser cualquier cosa, puede ser un polinomio algebraico, entre otras. Entonces, si yo digo que A menor o igual que B, que es lo que indica esto, pues si yo le sumo en ambos costados de la igualdad, al lado izquierdo de la igualdad y al lado derecho de la igualdad, la misma cantidad o el mismo parámetro, no estoy alterando en nada la desigualdad. Entonces vamos a verlo detalladamente con ejemplos, ¿sí? Es decir, lo voy a expresar de manera aritmética, pero obviamente esto aplica, el ejemplo aplica para la parte algebraica. Entonces, ejemplo. Entonces vamos a decir que es un número menos 6 menor o igual que 2. ¿Sí? Cumple la condición. Entonces, ¿qué me dice? Que si yo sumo un C cualquiera, reitero, puede ser aritmético, un número real, o puede ser un término algebraico también. ¿Sí? Igual tengan en cuenta que un término aritmético es también un término algebraico. Entonces, menos 6 más 4 menor o igual que 2 más 4. 4 vendría siendo C. ¿Sí? Entonces, menos 6 más 4, entonces esto me daría menos 2 menor o igual que 6. Cumple la condición efectivamente por el orden de los números reales. Menos 2 se encuentra al lado izquierdo de 6. ¿Sí? Lo mismo pasa para el siguiente caso. Con relación, ya esta es la adición y ahorita vamos a ver con respecto a quién, a la sustracción. Vamos a tomar el mismo ejemplo. Entonces, voy a tomar acá el mismo ejemplo. Pero entonces ya no voy a colocar más 4, sino menos 4. ¿Listo? Entonces, este va a ser menos 4 y este va a ser menos 4. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjese que nos están diciendo que si yo le resto un C a A, va a ser menor o igual, aún así, que restarle un C a B. Entonces, tengan en cuenta que acá la suma de signos iguales, porque recuerden que esto se puede expresar de manera de suma, la suma de signos iguales se suman y conserva el signo. O sea, esto me daría menos 10. En el otro me daría, como es la suma, repito, esto se puede expresar de manera de suma de diferentes signos se resta y conserva el signo del número más grande. En este caso, el valor numérico 4 es más grande que 2, por eso me daría menos 2. 4 menos 2, 2 y 4 es más grande, menos 2. Fíjense que sigue conservando la igualdad, sigue siendo verdadera esta igualdad, porque menos 10 es menor, en este caso no voy a decir igual porque pues no es igual, pero menos 10 es menor que menos 2. Quiere decir que se va a encontrar más lejos con respecto a la recta numérica este menos 10 que menos 2. Recuerden que la parte izquierda de la recta numérica del 0 para atrás, ¿sí? para la izquierda, entre más alejados estén del 0,
pues más pequeño va a ser el número. Ese es el orden de los números reales. Bien, vamos a mirar otro que tenemos acá. Entonces, acá ya nos están diciendo que si C es mayor que cero. ¿Qué indica que C sea igual que cero? Ahí lo que eso indica es que C va a ser sí y solo sí positivos. Todos los números positivos. Entonces, eso me están indicando con respecto a que sea mayor que cero. Entonces, no voy a tener en cuenta ni -2 ni -4. ¿Por qué? Porque no sería parte de C. C van a ser todos los números positivos. Vamos a tomar los mismos elementos. Entonces, habíamos dicho que los números eran -6 menor o igual que 2. ¿Sí? Sí, así era, listo. Entonces voy a encontrar un número real positivo que multiplicado por ellos siga conservando la igualdad. Pues nos vamos a dar cualquier ejemplo. Digamos que C sea un medio, entonces -6 por un medio, ¿sí? Que esto también es como una división, ¿no? Recuerden que la división es lo mismo que pasa con la suma y la resta. La resta es la forma de expresar una suma entre números negativos y positivos, ¿sí? La multiplicación y división es lo mismo. ¿Qué sería la división? Pues la multiplicación de un inverso con respecto en este caso, si yo divido 6 dividido en 2 es lo mismo que multiplicar por un medio, que sería el inverso de 2. Entonces voy a multiplicar esto al mismo lado también por 2. ¿Listo? Un medio. Bien. Entonces nosotros ya sabemos que esto es como si esto estuviera sobre 1. Con otro colorcito. Esto es como si estuviera sobre 1. Y esto lo hago más como para que recuerden los productos entre fracciones, por decirlo así. Recuerden que se hacen en numerador con numerador y denominador con denominador, ¿sí? Pero pues ya cuando cojan la metodología o recuerden todo eso, no es necesario colocar eso en forma de fracción porque nosotros ya sabemos automáticamente cuál es el resultado. Entonces esto me daría -6 medios menor o igual que 2 medios. Ahora bien, ustedes saben que eso se puede simplificar y me van a dar 6, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1, -3. Entonces daría menor o igual que 2 dividido en 2, pues 2, perdón, 1, mitad de 2, 1, perdón, y mitad de 2, 1, entonces 1. Y fíjense, -3 es menor que 1. Por ende, se sigue conservando la igualdad. Por ende, esto es verdadero. Entonces, aplica la propiedad. Vamos con el siguiente. Bueno, acá ya están haciendo un cambio con respecto a esta condición. C, todos los valores de C van a ser negativos. Pero fíjense en lo que ocurre acá. Acá nos dice que A es menor que C, menor o igual que B, perdón. Entonces, -6, vamos a hacerlo, menor o igual que 2. Pero aquí si yo voy a multiplicar, entonces si yo voy a multiplicar menos un medio, vamos a multiplicar por el mismo elemento, pero ya negativo. ¿Por qué negativo? Porque acá me están diciendo que todos los C son menores que 0, o sea, negativo. Por 6, ¿sí? Entonces, acá va a hacerle una flechita para que vean la continuidad. Entonces, por 6 va a ser, aquí me dicen que va a ser mayor o igual a menos un medio por 2. Fíjense que aquí hay un truquito y es que si yo voy a multiplicar o dividir un elemento negativo, debo cambiarle el sentido a la desigualdad. ¿Listo? ¿Por qué? Aquí se van a dar en el ejemplo, se van a dar cuenta. Como este 6 es negativo, se me olvidó ponerlo acá, ¿sí? Si quieren le pueden meter entre paréntesis para que no se van a confundir con respecto a signos, pero igual ahí ya había colocado la puntuación del producto. Fíjese, menos por menos, esto me va a dar más. Y entonces ya no me va a dar -3, sino me va a dar 3 positivo, mayor o igual. Ahora sí, menos por más, que sería el de este 2, me va a dar positivo o negativo. Menos por más, recuerden las propiedades, la regla de los signos, negativo, y me daría entonces ¿qué? 1, porque nuevamente 2 partido en 2, 1. O como quieran decir, se cancelan estos dos y me daría 1, ¿sí?
Entonces fíjese que aquí ya se invierte, acá ya estamos diciendo de que 3 es mayor o igual a menos uno y es coherente, esto es verdadero. Entonces es necesario que tengan esto claro, siempre que vayamos a multiplicar o dividir con un número negativo, siempre se nos va a invertir ¿qué? La igualdad. ¿Sí? Entonces, lo mismo ocurre acá, solo que vamos, no, acá ya estamos dando un ejemplo totalmente diferente, donde efectivamente nos están diciendo que los dos números tienen que ser positivos. Entonces, si voy a utilizar el ejemplo anterior, entonces estoy diciendo que 6 en este caso va a ser mayor o igual que 2. ¿Sí? Porque pues al ser los dos positivos, porque acá nos están aclarando, dos positivos, no puede ser negativos, sino positivos para que cumpla esta propiedad. ¿Qué cumple la propiedad? Pues cumple la propiedad que si yo lo coloco con su respectivo inverso, ¿cuál es el inverso de 2? Un medio. ¿Y cuál es el inverso de 6? Un sexto. Pues aquí ya se cambiaría la desigualdad. Fíjese, ¿por qué se cambiaría? Porque yo sé que un medio va a ser más grande que un sexto. Lo pueden hacer de forma de fracción, de forma geométrica, por ejemplo. Es decir, que voy a coger la pizza, la voy a dividir en dos y me voy a coger un pedazo, o sea, me voy a comer la mitad de la pizza. A diferencia de una pizza que yo la divida en seis y me voy a comer solo un pedazo. Por ende, este va a comer más. Por eso decimos que es más grande. ¿Sí ven? Obviamente esto en su forma decimal sería 0,5, pues va a ser mayor o igual a quién. Entonces aquí sería 1 dividido en 6, agregamos 0, 6 veces cabe una vez en 10, entonces sería 4, agrego otro 0, 6 cabe aproximadamente 7 veces, no, 5 veces, a ver, ¿cuál es 5? 6, perdón, 6 por 6, 36, 4, quiere decir que sería 0,16 periódico. ¿Sí? Recordemos, esto es un número racional que se clasifica en periódico mixto. ¿Por qué mixto? Porque tiene la parte que no se repite y la que se repite infinitamente, la parte periódica. Entonces, a simple vista, pues ya se va a ver que efectivamente 0,5 es más grande que 1,1, perdón, 0,16 periódico. ¿Sí? Entonces, fíjese que son reglas muy, muy, muy elementales, no son cosas del otro mundo con respecto a esto. Fíjese que acá hay una condición, acá nos están diciendo que efectivamente tenemos la desigualdad A menor o igual que B y C menor o igual que D. Pues si este es más pequeño que este y se lo voy a sumar a la parte más pequeña, pues sigue siendo obviamente más pequeño esa suma, esa adición. ¿Por qué? Bueno, demos el ejemplo, porque pues obviamente así sí se evidencia mucho. Entonces, ejemplo. ¿Cómo sería? Sigamos trabajando con 6 y 2. ¿Sí? Este es menor o igual que 2. Pero este era el ejemplo, era negativo. Bien. Acá no nos dicen nada, ninguna restricción de que tienen que ser negativos. Y digamos que 3 era menor o igual. Sí, menor o igual a, no sé, 7, coloquemos. Entonces, si yo sumo, obviamente, el que es menor con el que es menor en la otra desigualdad y el que es mayor en la otra desigualdad con el que es mayor en la otra desigualdad, pues va a cumplir esa condición. Entonces, menos 3 más 3, menos 3 menor o igual que 7 más 2, 9. Entonces fíjense que efectivamente menos 3 es menor que 9. Entonces cumple la condición. Entonces obviamente aquí ya se nos van a venir unos parámetros ya con respecto a la parte algebraica. ¿Sí? Les di los ejemplos de manera aritmética para que no se genere una confusión ahí. Pero vamos a mirar qué ocurre cuando yo tengo esta desigualdad. ¿Cuál desigualdad? 3x menor que 9x más 4. Es decir, que voy a buscar un intervalo que me cumpla esa condición. Voy a mirar cuáles van a ser los posibles valores de x. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Recordemos que es dejar las variables en un costado, ya sea que lo dejen al costado izquierdo o al costado derecho. En este caso lo voy a dejar al costado derecho para que esto me dé positivo con respecto al despeje de x. Pero reitero, si lo mando para el lado izquierdo también lo puedo hacer, solo que cuando vaya a generar
el despeje de ese número negativo, pues tengo que tener en cuenta que se me van a invertir los signos. Ambos van a ser respuestas acertadas. Entonces, voy a dejarlo al lado izquierdo entonces, para que vean qué ocurre con los signos. 3x, ¿qué pasa con este 9x? Lo voy a pasar a restar al otro lado, 9x. Menor, porque no multipliqué ni dividí con un número negativo, solo lo pasé al otro costado, más 4. Yo ya sé que esto me va a dar, ¿qué? Menos 6x menor que 4. ¿Sí? Bueno, este más lo voy a quitar porque pues sobra ahí. Entonces, el detalle es acá. Como esto es un producto y pasa al otro lado a dividir y esto es negativo, solo porque es negativo, debo invertir el sentido de la igualdad, de la desigualdad, perdón. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? X ya no va a ser menor, sino mayor que, pues de 4 partido en menos 6. O también lo puedo expresar menos 4 partido en 6, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Al simplificar esto me va a dar que los x mayores que menos 2 tercios. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes serían 2 tercios? Bueno, pues como es 2 tercios negativos, vamos a asumir que por aquí está 0. ¿Sí? Reitero, vamos a asumir que esto es 0. Entonces acabo de poner 0. Y pues como 2 tercios es negativo, pues digamos que es por acá. No me interesa, ahorita no va a ser descomposición como tal de fracción. Entonces menos 2 tercios. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Ojo, esta desigualdad me dice que es mayor que, pero no está contenido. O sea, esto no está contenido. Entonces quiere decir, usualmente se genera de la siguiente manera. Bien, entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Al ser que este x es mayor que menos 2 tercios, me estoy refiriendo a que voy a tomar todos los elementos que se van a encontrar al lado derecho, porque es mayor que. ¿Hasta dónde? Hasta infinito positivo. ¿Sí? Entonces, bien, otra cosa que nos está diciendo es que esto no está contenido. O sea, el menos 2 tercios no está contenido. ¿Cómo se denotaría entonces eso? Entonces sería en el intervalo abierto de menos 2 tercios hasta infinito. Todos los posibles valores que tenga x en ese intervalo va a cumplir esta desigualdad. ¿Sí? Entonces fíjese que no es cosa del otro mundo, no es complicado. Entonces es simplemente tener en cuenta los parámetros del despeje, las desigualdades, cómo se trabaja y pues tener en cuenta esa parte que es muy similar a las ecuaciones de lineales o no lineales. Otro posible ejemplo que se puede llegar a encontrar ustedes es cuando encontramos una acotación con respecto a mayor e igual y menor que simultáneamente. Entonces, hay dos formas de resolver esto. Una de ellas sería tomar cada una de las desigualdades por aparte y después unificarlas, ¿sí? Que sería algo así. Y resolver, perdón, este es 3x menos 2 menor que 13. Y resolver cada una como lo acabamos de hacer. O resolverla simultáneamente, que sería 4 mayor o igual que 3x menos 2 menor que 13. ¿Cómo sería? Entonces, ojo, cuando yo voy a despejar esto, tengo que despejarlo a ambos lados de la desigualdad, tanto para la derecha como para la izquierda. ¿Sí? Es decir, que si yo voy a despejar ese 2 que está restando, me quedaría 4 menos 2, 2. Menor o igual que 3x, perdón, mayor o igual que 3x, ¿sí? O menor que, en este caso nos daría, no, perdón, este no da 4, 2, sino 6, porque está negativo, pasa a sumar. Entonces 6 y acá este sí me daría 15, ahora sí. Entonces, tengan en cuenta que, reitero, se pasa
a ambos costados de la desigualdad. Entonces 6 menor igual que 3x menor que 15. Ahora sería 6, este 3 que está multiplicando, pues pasaría al otro costado de dividir en ambos costados de esta desigualdad. Quiere decir que tendríamos 2 menor o igual que x menor que 3. Perdón, que 5. 15 dividido en 3, 5, listo. Entonces fíjense que acá voy a tener en cuenta un intervalo que ya no va a ir hasta infinito, ¿sí? Entonces asumamos que por aquí está 0. Voy a asumir que por acá está 0, no me interesa realmente la posición en este caso, solo que sí voy a tomar todos los valores que se encuentran a la derecha porque tenemos 2 positivos, 5 positivos. Entonces voy a mirar más o menos que este sea entonces 2 y que por aquí entonces sea 5. ¿Sí? Entonces este va a ser 2 y este va a ser 5. Entonces acá ya me están diciendo que ese intervalo se va a encontrar solo en ese pedazo. Pero la parte inferior sí está contenida. O sea, este punto sí está contenido, el 2 sí está contenido. A diferencia que el 5 no estaría contenido. ¿Por qué? Por la forma en que tenemos la desigualdad. Quiere decir que yo voy a tomar, el intervalo va a ser cerrado en 2, pero abierto en 5. Quiere decir que todos los valores que pueda tomar entre 2 y 5, ¿cuántos valores? Pues dependiendo del conjunto. Si yo me refiero a los números reales, sabemos que es infinito ese conjunto. Entonces, esta sería la forma de resolver esta desigualdad. ¿Sí? Eso para las desigualdades lineales, pero nos vamos a encontrar también con desigualdades no lineales, donde efectivamente es necesario tener en cuenta todos los parámetros que ya hemos trabajado anteriormente en las ecuaciones no lineales, como la cuadrática, como la cúbica, entre otras polinomiales. ¿Qué significa eso? Que debe jugar un rol importante todo lo que tiene que ver los casos de factorización, lo que se vio previamente para esto. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve de la misma manera, pero hay que tener en cuenta cuáles van a ser los factores que se generan en esta factorización para analizar cuáles serían los posibles valores que generaría realidad o verdadera esta desigualdad. ¿Sí? Entonces, para ello, pues el primer paso efectivamente es despejar las variables de x, factorizar ya cuando tengamos que factorizar, encontrar los intervalos. Aquí los intervalos van a ser entonces los factores, los factores, los binomios, el factor que se encuentra, 1, 2, 3, 4 factores para analizar los intervalos. Realizar un diagrama. Hay dos tipos de diagrama, ya los vamos a ver los dos, ya sea que utilicemos la recta para ello o que simplemente hagamos una tablita para identificar los signos y así encontrar los valores específicos con respecto a eso. Y obviamente pues dar ya la respuesta con respecto a esto. Aquí tenemos una desigualdad no lineal. ¿Por qué no lineal? Porque vemos que el exponente de esa variable es 2, quiere decir que es cuadrática. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a tratar de igualar todo esto a 0, tal cual como se hacen las ecuaciones. Es decir, que yo me voy a quedar con si yo tengo un x al cuadrado menor e igual a 5x menos 6, pues lo más simple para mí sería mandar todas estas variables al costado izquierdo. ¿Por qué sería más fácil al costado izquierdo? Pues porque como tengo este signo positivo, pues nosotros estamos acostumbrados a los trinomios o polinomios donde el exponente más grande sea positivo y poderlo factorizar de una forma más sencilla. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Esto me quedaría x al cuadrado menos 5x más 6 menor o igual que ¿quién? Ah, pues que 0, porque todo lo pasé al lado izquierdo. Y fíjense que este es un polinomio de la forma que ya hemos trabajado anteriormente. ¿De qué forma es este polinomio? Este es de la forma ax al cuadrado, o bueno, solo x al cuadrado más bx más c.
Y yo ya sé cómo se factoriza eso. Entonces buscamos dos números que multiplicados me den 6 y sumados o restados me den 5. En este caso, como esto es positivo, yo ya sé que ambos signos de estos factores van a ser el mismo, ya fuesen más o menos. ¿Cómo sé yo si son más o menos? Por este segundo signo. Quiere decir que ambos aquí van a ser negativos. Menos por menos me daría este más de acá. Y sumados me daría este menos. ¿Cuáles serían los números? Pues serían 3 y 2. 3 por 2, 6 y 3 más 2, 5. Esos serían los valores. Y recordemos en las desigualdades cómo se hacía esto. Pues yo sabía que o este parámetro era igual a 0 o este parámetro era igual a 0. Es decir, que tenemos que x menos 3 es igual a 0 y tenemos que x menos 2 es igual a 0. ¿Sí? Esas son las posibilidades que yo puedo llegar a tener. Que si es necesario los paréntesis, no es necesario. Si los quieres poner tampoco estaría mal. Pero entonces, ¿qué me está diciendo cada uno de estas dos condiciones? Pues que x es igual a 3 y que x es igual a 2. ¿Sí? Esos son los valores que me están dando, eso es lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque pues yo sé que la desigualdad, el producto entre esos dos binomios me va a dar igual a 0. ¿Sí? O sea, esto mismo, solo que no con la desigualdad, sino con la igualdad. Y ahí, ¿eso es necesario para qué? Para sacar los posibles intervalos que va a tener esa función. ¿Sí? ¿Por qué los posibles intervalos? Porque yo después voy a analizar esto con respecto a la desigualdad. ¿Sí? Es decir, ¿cuáles serían los posibles intervalos? Entonces cojo un intervalo que viene desde menos infinito ¿hasta dónde? Hasta 2. Luego hay otro intervalo que viene de 2 a 3. ¿Sí? Y viene otro intervalo que viene de 3 hasta infinito positivo. Entonces, voy a analizar lo siguiente. Voy a mirar a ver qué puedo hacer para poder encontrar cuáles son los valores de x en ese intervalo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a coger las dos posibilidades que tenemos. ¿Cuáles son? Cuando x es menos 3 y cuando cuando x menos 3 igual a 0 y cuando x menos 2 igual a 0. Eso es lo que yo voy a tomar. ¿Para qué? Para hacer una tablita. Y después esa tablita la voy a comparar con todo lo que me da o la factorización que me dio con respecto a cuando es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Pues voy a coger un número que se encuentre en este intervalo. De por sí no me interesa tampoco el número. ¿Qué es lo que sí me va a interesar? El signo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Voy a coger, por ejemplo, menos 4. Bueno, si yo cojo menos 4, entonces en este primer intervalo voy a decir menos 4 menos 2 es igual a menos 6. Ok, o sea, el primero es negativo. Voy otra para el segundo. Entonces, ¿cómo haría para el segundo? Comparo en este mismo intervalo, ¿sí? Voy a coger el mismo menos 4 y voy a reemplazarlo acá. Entonces sería menos 4, menos 3, menos 7. El signo es negativo. ¿Sí? Entonces fíjese que negativo y negativo. Voy para el siguiente intervalo, o sea, de 2 a 3. Entre 2 y 3, ¿qué elemento voy a tomar? Pues voy a tomar cualquier elemento en los números reales. De por sí va a ser, digamos, 2,5, por ejemplo. Positivo para que esté entre este intervalo. Entonces, 2,5 menos 2, esto me va a dar igual a 0,5, o sea, positivo. Positivo. Porque esto ya quedó como muy grande ya. Negativo, negativo, positivo. Vamos para el segundo, ¿sí? Entonces 2,5, entonces tengo 2,5 menos 3, ok, acá ya me dio negativo. Entonces
ya estamos construyendo nuestra tablita. Vamos ahora para el tercer intervalo. Voy a coger uno más grande que 3. O sea, voy a coger 10, por ejemplo. Entonces 10 menos 2 me da 8. Pero eso no me interesa es este positivo. Y 10 menos 3 me dio 7. Me interesa ese positivo. O sea, ambos dieron positivos. Listo. Entonces vamos a hacer la relación. ¿Cómo va a ser la relación entre cada uno de ellos? Pues muy sencilla. Menos por menos, más por menos y más por más. Es decir, que voy a obtener más, menos y más. ¿Sí? Entonces, al obtener eso, yo voy a verificar cuáles de ellos o son menores que cero o mayores que cero. Para esto me voy entonces para la ecuación original. Perdón, para la desigualdad original. Aquí está. Pegar. Listo. Ah, fíjese, este intervalo no me sirve porque me dio que esto va a ser mayor que cero. ¿Por qué mayor que cero? Porque me van a dar positivos. Este intervalo tampoco me sirve. ¿Por qué? Porque igualmente me van a dar positivos. ¿Cuál sí me sirve? ¿Cuál sería el intervalo que voy a utilizar? Este de acá. Quiere decir que el intervalo, perdón, que me salí. Quiere decir que el intervalo que vamos a trabajar, ok, quiere decir que el intervalo que cumple esa condición es cuando está entre 2 y 3. Ah, pero ¿cuál sería el intervalo? ¿Cómo puedo colocar yo ese intervalo? Ese intervalo se va a colocar cerrado. ¿Por qué? Porque esto es menor o igual a 0. ¿Sí? Y si miramos, pues tiene algo de lógica. ¿Por qué? Porque cuando x es 2, 2 menos 2, 0. Y 0 por esto de acá, pues me va a dar 0. Quiere decir que va a ser igual a 0. Cumple la condición por esto. Ahora bien, cuando es 3, estoy analizando solo los extremos, ¿no? Cuando es 3, entonces 3 menos 3, 0. Y 0 por esto me va a dar igual a 0. ¿Sí? Por ende, cumple también la condición. Ah, ¿y quiénes más cumplen? Todos los números reales que están entre este intervalo. O sea, 2,1, 2,5, 2,99999. ¿Sí? Recuerden que hay infinitos elementos en este intervalo. Infinitos elementos. ¿Listo? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta efectivamente cuál es el intervalo. Ahorita lo vamos a escribir pues de una forma como con una estructura un poco diferente, pero significa lo mismo. Esta segunda gráfica es lo mismo que esta, es tal cual. Solo que fíjese que aquí estoy tomando qué intervalos. Ah, pues el intervalo, perdón, este está muy grande. Voy a tomar el intervalo desde menos infinito a 2. ¿Sí? Voy a tomar el intervalo de 2 a 3. Y voy a tomar el intervalo de 3 a infinito. Entonces fíjese que es totalmente lo mismo a qué, a lo que tenemos acá, solo que lo tengo marcado en una gráfica. Entonces, para estos, recuerden que son los posibles valores que yo le voy a dar a quién, pues obviamente a mi x. Son los posibles valores que yo le voy a dar a x. Entonces, esos valores que yo le voy a dar a x tienen que estar en ese intervalo. De tal manera que yo voy a analizar lo siguiente y quedaría, ¿qué pasa si en este intervalo voy a tomar un 1? Ah, pues entonces voy a analizar. Cuando es 1, pues esto me va a dar menos 2 es igual a menos 1, o sea, esto me va a dar negativo. Menos 1, coloquémoslo, si quieren acá un menos 1, menos 1 y menos 3, ok, menos 4, negativo. ¿Por qué tomo menos 1? Pues porque lo estoy cogiendo, pues, recuerden que son todos los números que se encuentran al lado izquierdo del 2. ¿Sí? Ahora bien, menos por menos, más. ¿Sí?
Entonces, como yo sé que estos números me van a dar positivos, pues no va a cumplir la condición que sea menores que cero, sino me va a dar la condición mayores que cero. Quiere decir que esta solución no es. Bien. Siguiente, voy a analizar lo mismo. Entonces, voy a coger un número entre estos dos. Voy a coger 2.4. Ah, bueno, 2.4 menos 2 es igual a 0,4 positivo. Ah, entonces esto me va a dar positivo. Siguiente, 2,4 menos 3. Ah, esto me va a dar 0,6 negativo. Ah, entonces esto me va a dar negativo. Y más por menos, menos. Recuerde que el producto se hace de esta manera, ¿no? Este con este, obviamente me da el que está abajo. Este con este me da el que está abajo. ¿Sí? Y el siguiente, ¿cuál es? Ah, pues voy a coger uno mayor que 3, o sea, voy a poner un 5, digamos. Entonces 5 menos 2 igual a 3. Ah, entonces esto es positivo. Igual, 5 menos 3 es igual a 2, o sea, positivo. Por ende, esto es positivo y yo ya sé que si es positivo no me cumple la condición porque sería más grande o mayor que cero. No me cumple. La única que cumpliría, entonces ya sabemos que es esta, donde efectivamente vamos a decir, de una manera de escribirlo, es los X, tales que, obviamente, denotamos el intervalo que está entre 2 menor o igual a X menor o igual a 3. Eso es lo que significan esos signos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los elementos? Entonces esto está por comprensión. Vamos, espera que los elementos serían nombrando los elementos 2 y 3. Estos serían por los elementos. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos denotando cuál es el resultado de este ejercicio, de tal manera que no hay ningún inconveniente a la hora de abordar este tipo de ejercicios. Otro tipo de casos que nos podemos encontrar es cuando tenemos efectivamente factores repetidos. Pues acá no teníamos factores repetidos porque teníamos x menos 3 y x menos 2. Entonces, ¿cómo se analizaría, por ejemplo, si nos daban estos intervalos? ¿Qué ocurre si nos llegan a dar estos intervalos? Entonces, vamos a tomar 2 minuticos para ver si podemos solucionar. Ustedes pausan el video, traten de resolverlo y miramos a ver qué ocurre. Tengan en cuenta que aquí ya tenemos factorizado, obviamente, el polinomio, ¿no? Entonces, van a tomarse 2 minuticos, van a hacer una pausa y van a tratar de ustedes ver cómo interpretar ese ejercicio. Bien, listo. Teniendo en cuenta que ya hicieron el ejercicio, pues vamos a mirar cómo les quedó con respecto a esta parte. Entonces, vamos a verificar que realmente aquí tenemos los parámetros cuando x es igual a 0, cuando x menos 1 elevado al cuadrado es igual a 0, que esto es también decir o tomarlo de esta manera, x menos 1 es igual a 0, ¿no? Porque pues al despejar quedaría raíz de 0, pues obviamente es 0. Y el otro sería x menos 3, obviamente igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Pues acá estamos diciendo que x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 3. Lo que nos indica que el primer intervalo viene de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 3 y de 3 a infinito. ¿Sí? Listo. Ya teniendo estos tres parámetros, pues obviamente vamos a graficar, reitero, no importa si lo hacemos sobre una recta numérica o no importa si lo hacemos con una tablita, eso no nos interesa. Lo que sí necesito que quede claro es que vamos a los tres intervalos como vienen, o sea, desde menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 3 y por último de 3 a infinito. ¿Sí? Entonces nuevamente evaluamos cada uno de los intervalos, es decir, que vamos a mirar qué pasa con respecto a cuando x toma un valor específico en este intervalo, en este intervalo, en este intervalo, en este intervalo. Recordemos que lo que va a tener en cuenta son los signos, no me interesa el resto. Acá vamos a mirar también, entonces, ¿qué ocurre efectivamente cuando
X está negativo o es negativo, pues ya sé que efectivamente cuando está debajo de cero, pues es para cualquier X va a ser negativo. ¿Sí? Aquí no importa qué parámetro tome, siempre esto va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, si quiere lo podemos colocar de una vez en todos los intervalos. ¿Por qué? Porque todo este elemento está elevado al cuadrado. Cualquier valor que tome X, sea negativo o positivo, elevado al cuadrado va a ser positivo. Con respecto a X, de 0 a 1 es positivo, entonces todo esto va a ser positivo para X. ¿Sí? Porque reemplazo con respecto a cualquier número en X. Si X es negativo, no importa el número, pues va a ser negativo y viceversa. Ahora, con este sí debemos realizarlo. Cuando es negativo, pues ya sé que esto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque voy a tomar, por ejemplo, un menos 1. Entonces, menos 1, menos 3, esto me va a dar igual a menos 4, por ende es negativo. Entre 0 y 1, pues solo va a estar, digamos, voy a coger 0.5, pues esto me va a dar menos 0.2, 2.5, o sea, negativo, menos 2.5. Eso es negativo. De 1 a 3, efectivamente. Ojo, no estoy teniendo en cuenta ni 3, ni 1, ni 0. ¿Por qué? Porque aquí la desigualdad me dice que es menor que, no me está diciendo menor o igual. O sea, el intervalo es cerrado, no es abierto. Entonces acá sigue siendo negativo y acá sí ya por encima de 3 es positivo. Entonces recordemos que esta relación la vamos a hacer es con respecto a los signos para mirar a ver efectivamente cuál es el signo y cuál es el signo que realmente me conviene o cuáles serían los intervalos que me convienen. Acá me dice que sean menores que 0, quiere decir que todos los intervalos que me den negativo el producto, pues es el que me va a servir. Entonces analicémoslo, menos por más, menos, ¿sí? Y menos por menos, más, o sea, esto es más. Entonces, este lo descarto. Automáticamente este ya queda descartado. ¿Listo? Porque recuerde, dijimos que tenían que ser negativos. Más, por menos, entonces más por menos, menos, entonces este si no lo descartamos, más, por menos, menos, y este me da positivo, este sí lo descartamos. Entonces, fíjense que acá tenemos dos intervalos que sí nos sirven, o sea, este y este intervalo. Y ambos son abiertos. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Entonces fíjense cómo se puede acomodar. El intervalo se va a denotar de la siguiente manera. Abierto en 0 a 1, unido con abierto en 1 y abierto en 3. ¿Sí? Ese sería el intervalo. Por extensión, ¿cómo lo haríamos? Entonces, los X tal que, pues tal que de 0 mayores a 1, ¿sí? Unido, no, acá lo podemos colocar a 1, pero es que no está contenido. Ahí sería 1 no contenido. Entonces sería unido. No, lo siento. Entonces este sería más bien de 0, X a 1, unido de 1, ¿sí? A los X a 3. Este sí sería el intervalo. Ahora sí. Que obviamente esto sería igual a quién, a esta parte que tenemos acá. ¿Listo? De cierto modo, esa es como la parte más a grosso modo con respecto a las desigualdades. Igual abordaremos este tema un poco más detallado cuando nos volvamos a ver y así podemos tener en cuenta esa parte. Este PDF se lo enviaré a la monitora pues para que ella lo tenga, lo voy a acomodar un poco mejor y se lo envío a ella. Entonces, igual cualquier cosa estaré atento a cualquier situación. Hasta luego, chicos.